Bueno, comenzamos con el capítulo de oxigenoterapia. El oxígeno, como ustedes saben, es un recurso terapéutico que tiene indicaciones precisas y que debe administrarse de acuerdo a reglas preestablecidas, pero con dispositivos adecuados. En cuanto a las definiciones, ustedes saben que la insuficiencia respiratoria es el desbalance entre las necesidades de los tejidos y la oferta brindada. Habitualmente la evaluamos mediante la incapacidad de mantener los niveles de oxígeno y o de anhídridos carbónicos en los tejidos. Como vamos a ver, existen algunas definiciones operativas que son más útiles en la clínica. Hay que diferenciar lo que es la insuficiencia respiratoria de lo que algunas veces se usa en forma indistinta, pero que corresponde a una situación clínica diferente, como es la insuficiencia ventilatoria. La insuficiencia ventilatoria corresponde a aquellas situaciones donde el aparato respiratorio, incluidas las vías aéreas y la caja torácica y muscular, no permiten el adecuado intercambio. Un ejemplo adecuado o frecuente de estas situaciones es las enfermedades musculares o neuromusculares. La hipoxemia se define como los niveles de presión parcial menor de 80 milímetros de mercurio o la saturación menor de 95%, y hay que diferenciarla también de lo que es la hipoxia, que corresponde a la disminución de los niveles tisulares de oxígeno, que no siempre están vinculadas con la hipoxemia. La presión parcial de oxígeno corresponde a al oxígeno que está disuelto en la sangre arterial. La presión venosa de oxígeno es el oxígeno disuelto en la sangre venosa, y la PaO2 con la A grande habitualmente corresponde a la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar. La FiO2 corresponde a la fracción inspirada de oxígeno, que en el aire es de 21%. Cuando uno administra oxígeno puro, hablamos de FiO2 100% o FiO2 1. La PaFiO2 es la relación entre esta PaO2 y la FiO2, que habitualmente es normal entre 400 y 500. Si nosotros ponemos en el numerador 100 y en el denominador la FiO2 habitual del aire, que es 20-21%. Las características del tórax del niño y específicamente del lactante. Ustedes saben que los niños tienen los huesos más flexibles, los músculos están menos desarrollados. Las fibras musculares del diafragma se agotan rápidamente ante el exceso de trabajo y la excursión diafragmática es mucho menos amplia. La vía aérea es de menor calibre y genera altas resistencias, sobre todo a nivel de la vía aérea alta, siendo la nariz el sitio de mayor resistencia. El pulmón tarda en culminar su desarrollo alveolar, y en el recién nacido y lactante pequeño carece del intercambio interalveolar que caracteriza al pulmón maduro. El término hiperdinamia se vincula al esfuerzo evidente clínicamente del paciente, lo que obviamente no asegura el mantenimiento de los niveles de los gases en sangre. El aumento del trabajo muscular, que lo podemos evidenciar por el aumento de la frecuencia respiratoria, por la presencia de tirajes, no asegura el adecuado intercambio gaseoso, como es obvio. La hipodinamia, o sea, la disminución del trabajo muscular, aparece mucho más tempranamente en el lactante y en el recién nacido por el agotamiento temprano. Los grupos de riesgo más evidentes para la agravación de la insuficiencia respiratoria y la necesidad de apoyo
corresponde a los prematuros, a los niños con displasia broncopulmonar, a los portadores de cardiopatía, sobre todo aquellos que presentan cardiopatías con hiperflujo o que generan hipertensión pulmonar, a los niños con enfermedades pulmonares crónicas y o que presenten enfermedades con compromiso de la mecánica ventilatoria. Recordemos la resistencia de las vías aéreas altas y la necesidad de, en el tratamiento del niño con insuficiencia respiratoria, posturar, aspirar las vías aéreas altas, especialmente la nariz, y no utilizar dispositivos que obstruyan la boca y o la nariz. En cuanto a la oximetría de pulso o saturometría, funciona detectando el lecho vascular arterial pulsátil interpuesto entre las ondas de luz. Por eso es indispensable que el dispositivo esté adecuadamente colocado y que exista una perfusión y un pulso perceptibles por el equipo. La saturometría hecha de esta manera es muy confiable y no es necesario habitualmente la evaluación mediante gasometría para conocer la oxigenación del niño. No tenemos, sin embargo, posibilidades de conocer los valores de anhídrido carbónico en sangre, lo que habitualmente requiere, sí, la necesidad de realizar una valoración gasométrica. Esta es una curva que ustedes conocen, que vincula la saturación de oxígeno en ordenadas y la presión parcial de oxígeno en abscisas. Vean ustedes cuál es la zona de peligro o de saturación grave, que corresponde a la zona de saturación menor a 85-88%. La curva en la parte alta es mucho menos preciso, de manera que valores de saturación de 95 incluso pueden corresponder a situaciones de riesgo potencial. Lo que queremos decir es que si ustedes ven en la columna de la derecha, en esta diapositiva 15, las saturaciones de 90 se corresponden con valores de PO2 de 60. Cuando uno sube a 95, la PO2 sube a un valor más seguro de 80. Este es un pulmón mecánico o pulmotor. Es un equipo que la mayoría de ustedes nunca ha visto, pero que salvó vidas hasta la década del 50 del siglo pasado en pacientes con patologías neuromusculares, sobre todo en las epidemias de poliomielitis. Actualmente disponemos de equipamientos más sencillos, más confortables, como corresponde a los equipos de ventilación no invasiva, lo cual nos ha facilitado mucho el tratamiento de la insuficiencia respiratoria del niño. Vamos a ver ahora algunos dispositivos de oxigenación. Estos catéteres nasales se puede utilizar a 1 litro por minuto, va a aportar una FiO2 de 24%, a 2 litros por minuto va a aportar una FiO2 de 28%, y la particularidad es que no necesitamos humidificar. En casos donde necesitemos una FiO2 mayor, podremos colocar hasta 3 litros por minuto, pero con un frasco humidificador, y va a aportar una FiO2 de 32%. Bien, en el caso que el paciente esté requiriendo mayores concentraciones de FiO2, la siguiente alternativa que tenemos es la máscara de flujo libre, que nos va a dar una FiO2 entre un 40 y un 70%, dependiendo de la cantidad de litros minuto que le administremos. Estas máscaras tienen que tener la precaución de no administrarse con menos de un flujo de 5 litros minuto, ya que con flujos menores se permite la reinhalación de anhídrido carbónico, lo que empeoraría al paciente. Otra particularidad que tienen estas máscaras es que son con microfenestras y no con macrofenestras, como se utiliza por ejemplo
inhaloterapia. Estas máscaras se utilizan, ya dijimos, en flujos entre 5 litros y 8 o 10 litros máximo, y nos va a aportar una FiO2 máxima del 70%. En el caso de requerir mayores concentraciones de oxígeno, tendríamos que pasar a otros dispositivos. Otra máscara similar es esta, que es para traqueostomía, que funciona exactamente igual que la máscara de flujo libre, simplemente para aplicar, la diferencia es que esta se aplica sobre la ostomía. Y en segunda instancia contamos con máscaras que se clasifican en alto flujo, y esta es una máscara con reservorio, donde contamos con la bolsa, con una máscara siliconada que tiene microfenestras pero con válvulas. Aquí podemos ver la válvula. Estas máscaras en alrededor de 12-15 litros por minuto van a aportar una FiO2 elevadas, estamos hablando de 70 a 100% de una FiO2. Lo importante de esta máscara es que antes de colocarla al paciente tenemos que insuflar la bolsa. Se coloca y luego de insuflar la bolsa va colocada al paciente. Bueno, terminando con los dispositivos de alto flujo, tenemos los que se llaman dispositivos de Venturi, o más conocidos como dispositivos de flujo controlado. La particularidad que tienen estos dispositivos es que nos dan una FiO2 exacta y continua todo el tiempo, independientemente del patrón respiratorio del paciente, como puede pasar en los dispositivos de bajo flujo, que pueden cambiar la FiO2 dependiendo de cómo respire el paciente. Estos dispositivos nos dan una FiO2 constante y estable, como ya dijimos, y depende de la fenestra que tenga el dispositivo y la cantidad de litros que le aportemos al dispositivo. Tenemos dos tipos, unos que son para una FiO2 exacta, específica. Estos son de 24%, una FiO2 de 24%, de 28%, de 31%, 35%, 40% y 50%, y en cada uno de los dispositivos dice en la parte de abajo cuál es la FiO2 que aporta y cuál es el flujo que le debemos aportar. Este de 24% lleva 2 litros de flujo, este de 28% lleva 4 litros de flujo, el de 31% lleva 6 litros de flujo, el de 35% lleva 8 litros de flujo, el de 40% lleva 8 y el de 50% lleva 12 litros. Asimismo, tenemos otros dispositivos que tienen todos estos dispositivos en uno solo, simplemente hay que girarle el indicador, lo que hace es abrir más la fenestra o cerrarla más para darle mayor o menor FiO2, y dependiendo de la cantidad de FiO2 que le queramos dar y la cantidad de litros, podemos definir cuál es la FiO2 del paciente. Estos son algunos dispositivos que tienen las diferentes opciones de FiO2. Una particularidad que tienen estos dispositivos es que se utilizan con máscaras con macrofenestras, a diferencia de los dispositivos de bajo flujo, como la máscara de flujo libre, para permitir el intercambio exacto de la FiO2. Es importante mencionar que estos dispositivos se utilizan para pacientes que son retencionistas de anhídrido carbónico y no son de uso cotidiano en pediatría. Para la colocación del catéter nasal, primero vamos a abrir el oxígeno y según la FiO2 que le queramos administrar, a 1 litro por minuto, una FiO2 de 24 o de 28, vamos a dejarlo aquí a 1 litro por minuto para administrar una FiO2 de 24. Vamos a colocar el catéter y vamos a evitar el riesgo que tiene de lesión de la piel del niño. Vamos a colocarle el catéter y vamos a colocar parche hidrocoiloide. Ya colocamos uno, vamos a colocar el otro.
en la mejilla. Lo vamos a asegurar. Vamos a agarrar el otro. Esta sería la técnica correcta de fijación y de prevención de la piel con respecto al catéter nasal. Bueno, en el caso de que el paciente necesite una FiO2 mayor, como por ejemplo vamos a utilizar este dispositivo de máscara de flujo libre, siempre debemos utilizarlo con frasco lavador. Para eso lo que vamos a hacer es rellenarlo siempre con agua destilada y no con suero fisiológico o con cualquier otra cosa, siempre con agua destilada, hasta 2/3 de lo que marca el frasco. Igual estos dispositivos tienen una marca de cuál es el máximo y cuál es el mínimo que debe tener el frasco humidificador. Lo vamos a colocar en la fuente de oxígeno. Y luego le vamos a poner la máscara de flujo libre. Elegimos la cantidad de litros que le vamos a aportar al paciente dependiendo de la FiO2 que precise, siempre mayores a 4 litros minuto. Colocamos la máscara de flujo libre y debemos elegir el tamaño adecuado para el paciente que abarque desde el arco de la nariz hasta el mentón. En este caso la máscara es un poco más grande, pero para los efectos del taller sirve igual. Siempre que estamos haciendo una técnica de oxigenoterapia, debemos monitorizar al paciente mediante la técnica más sencilla, es la oximetría de pulso mediante el conocido saturómetro. Para eso siempre debemos prevenir las lesiones que puede provocar el saturómetro con un parche de hidrocoloide. Debemos encenderlo primero el saturómetro y después colocarlo. Se coloca, hay diferentes tipos, hay unos de pinza, otros que son 2 piezas. Lo que tiene es una luz infrarroja que lo que detecta es la oxihemoglobina y nos la marca en el aparato como la saturación de oxígeno. Esta es una técnica de monitorización que tiene sus limitaciones, ya que por varias causas puede dar lecturas erróneas, y esas causas pueden ser que el paciente esté mal perfundido, que esté con frialdad distal, que la luz ambiente que sea demasiado intensa, que en las niñas, por ejemplo, que tenga esmalte de uñas. Oxigenoterapia de alto flujo. Sistema mediante el cual se aporta al paciente una mezcla conocida de oxígeno y aire humidificado, calentado a 37 grados Celsius a un flujo alto por encima del volumen minuto del paciente, generando cierta presión positiva en la vía aérea que no es cuantificable ni constante. Indicaciones: infecciones respiratorias agudas bajas de probable causa viral con al menos uno de los siguientes criterios: escordetal de 8 o mayor, escordetal de 7 mantenido luego de tratamiento bien instituido, no es necesario completarla si el paciente no mejora o empeora, apneas, saturación menor a 90% con máscara de flujo libre. Contraindicaciones: pH menor a 7,2, PCO2 venosa mayor a 70 milímetros de mercurio, depresión neuropsíquica, inestabilidad hemodinámica que no corrige con volumen, enfermedad respiratoria crónica o cardiopatía. Materiales. En el kit se puede observar de alto flujo la caldera, humidificador, conectores, agua destilada, válvula, cánulas nasales específicas según el peso del paciente, blender, oxígeno y aire y conector blender caldera.
Armado del sistema. Primero conectar el oxígeno y el aire. Colocar humidificador en la caldera. Sacar las tapas y conectar el suero al humidificador. Enchufar y prender a 37 grados Celsius. Colocar la válvula de escape de alta presión. No retirar las tapas azules. Colocar la tubuladura, conector, blender, humidificador. La otra salida, conectar la tubuladura corrugada con resistencia al paciente, siempre por debajo del nivel del mismo. Colocar el cable gris que calienta la resistencia, que es la conexión en forma de trébol. Colocar el sensor azul y amarillo con la tubuladura en forma de T, que es la proximal, y la distal más cercana al paciente. Seleccionar la cánula nasal de acuerdo al tamaño del paciente. Vamos a hablar de la inhaloterapia. La inhaloterapia o aerosoloterapia se define como la administración de partículas por inhalación al tracto respiratorio con propósitos terapéuticos. Un aerosol es una suspensión en el aire de partículas sólidas o líquidas en fase gaseosa. Los beneficios de esta técnica radican fundamentalmente en la acción más rápida, ya que el fármaco se deposita directamente a la vía respiratoria, tiene menores efectos sistémicos, requiere dosis más pequeñas y por lo tanto evita la barrera gastrointestinal. El movimiento de partículas en aerosol está regido por dos tipos de factores, los intrínsecos del aerosol y los relacionados con el paciente. Dentro de los factores intrínsecos del aerosol, el más importante es el tamaño de las partículas. El rango de tamaño de las partículas disueltas a los aerosoles va de 0,5 a 100 micras. Esto tiene importancia desde el punto de vista terapéutico, ya que dependiendo del tamaño de la partícula, éstas llegarán o no al sitio de acción. Las partículas entre 20 a 100 micras se depositarán en boca y vía aérea superior, entre 6 a 20 micras entre la tráquea y grandes bronquios, todas estas con mayor probabilidad de efectos sistémicos. En cambio, las partículas entre 3 a 6 micras serán depositadas en los bronquios medianos y pequeños y las de 1 a 3 micras en los bronquiolos terminales y alvéolos. Estos dos últimos tipos de partículas se consideran ideales o masas respirables. Por otro lado, las menores de 1 micra tienen alta probabilidad de ser exhaladas al medio ambiente. Un aerosol de buena calidad debe de tener por lo menos un 5% de proporción de su masa contenida en partículas menores de 5 micras. Una vez que las partículas del aerosol ingresan al sistema respiratorio, se irán depositando en diferentes sitios de acuerdo a 3 mecanismos. Estos mecanismos son la impactación inercial, la sedimentación y la difusión. En el caso de la impactación inercial, el depósito se produce en la vía aérea superior, ya que los flujos altos, la turbulencia y el cambio de dirección de flujo de aire lo que hace es que favorezca la impactación inercial de las partículas, siendo por lo tanto la vía aérea superior un eficiente filtro aerodinámico de partículas, sobre todo las mayores a 5 micras.
En el caso del mecanismo de sedimentación, es el fenómeno físico por el que las partículas de un aerosol se depositan en las paredes de la vía aérea por acción de la gravedad. Ocurre en los bronquios distales y de pequeño diámetro. El mecanismo de difusión es el fenómeno físico por el que las partículas de un aerosol se depositan erráticamente de un sitio a otro de la vía aérea y la mayoría son exhaladas con la expiración. La velocidad de ingreso es otro de los factores relacionados con el aerosol y esto significa que a mayor velocidad hay mayor probabilidad de depósito en las vías aéreas superiores. La inspiración rápida determinará que las partículas con mayor inercia se depositen en la vía aérea superior y la vía aérea central, por lo que se aconsejan inhalaciones lentas. La inhalación rápida también causa que la mayor parte de la medicación pase a la vía digestiva, en tanto con una inhalación lenta el medicamento se deposita en mayor parte en la vía aérea. Los factores relacionados con el paciente son principalmente dos: el patrón respiratorio y el calibre del árbol bronquial. Además, son varios los motivos por los que la aerosoloterapia es más dificultosa en lactantes y niños pequeños. En primer lugar, por la respiración predominantemente nasal. Esto determina un importante filtro a nivel de la vía aérea superior. El menor tamaño de la vía aérea, que determina una distribución de las partículas más central y menos periférica. El patrón respiratorio. En los niños pequeños, respiran con una frecuencia mayor y con volúmenes y flujos menores que los adultos. Además, no pueden contener la respiración, por lo que tienen menos tiempo de sedimentación. Los lactantes pueden presentar hipopneas, lo que aumenta la variabilidad entre las dosis administradas. Otro de los factores es la mayor cantidad de secreciones a la vía aérea superior, que determinan un flujo turbulento que retiene las partículas a nivel proximal. El llanto durante la administración. Esto afecta la penetración distal de las partículas. Ello se debe a la inspiración corta y rápida y a la disminución de la relación inspiración-expiración que existen durante el llanto. Asimismo, la velocidad inspiratoria durante el llanto determina una mayor probabilidad de depósito de partículas en la vía aérea superior. En último caso, la dificultad para una adecuada colocación de la máscara facial. La eficacia de la administración disminuye significativamente si la máscara facial no se acopla herméticamente a la cara. La alternativa es administrar la medicación durante el sueño del niño. Esto no es recomendable. Dentro de los métodos que tenemos para realizar medicación inhalada constamos con los nebulizadores y con los inhaladores de dosis medida. En el caso de los nebulizadores, constan con una cámara de nebulización, la cual va a ir conectada a una fuente de aire o de oxígeno que permita el flujo continuo para nebulizar la solución que vamos a colocar en la cámara, y hay que tener en cuenta tres cosas fundamentales. Por un lado, es el flujo que vamos a utilizar para que la nebulización sea la adecuada, y esto es conectarlo a un flujo entre 6 a 8 litros por minuto y no menos de eso, porque no vamos a conseguir el tamaño de partículas adecuados, el mejor tamaño y óptimo para llegar al sitio de acción que queremos. Por otro lado, es el volumen de suero fisiológico con el que vamos a realizar la nebulización. El volumen para realizar es de 3 mililitros, porque este volumen lo que permite es escapar del espacio muerto que tiene la cámara nebulizadora, que es de 1 centímetro cúbico. Si utilizáramos solamente 2 centímetros cúbicos, tendríamos que el 50% de la medicación quedaría en espacio muerto. Y si utilizamos más de 3 centímetros cúbicos, lo que está demostrado es que lo único que se nebuliza es solvente y ya no tenemos la medicación. Por otro lado, es el tiempo de la nebulización, y que no debe ser mayor a 5 minutos, porque continuaríamos solamente nebulizando el solvente y no el fármaco, que es el que queremos que llegue a la vía aérea. Otra forma de administrar medicación inhalada es mediante los inhaladores de dosis medida. Estos son dispositivos presurizados que proporcionan una dosis exacta del medicamento. Están compuestos por un envase metálico que contiene la mezcla de los fármacos en solución o en suspensión y un propelente. Además, contienen una válvula y un orificio de salida. Esta es la colocación correcta del inhalador de dosis medida. La inhalación directa con el inhalador directamente sobre la boca del paciente es difícil, sobre todo la edad pediátrica, porque requiere la coordinación entre el disparo y la inspiración. Por eso contamos con dispositivos que mejoran la técnica mediante las inhalocámaras. Estas constan de un recipiente
que lo que permite es contener y sostener la nube de aerosol hasta que ocurra la inspiración. Contienen además válvulas inspiratorias y expiratorias y la colocación de la máscara facial que elegimos adecuada para la cara del paciente. Nuevamente, a los niños mayores de 5 a 6 años, lo ideal es que la inhalocámara cuente con pieza bucal. Son inhalocámaras adecuadas si tienen una capacidad de acuerdo al volumen corriente del paciente, que puede ir de 250 a 800 centímetros cúbicos, de 250 como en este caso. Deben de tener un largo de al menos 15 centímetros para permitir la adecuada desaceleración de las partículas y un diámetro no mayor a 9 centímetros. Presentan una superficie lisa, sin ángulos, y están hechas con un material lavable, irrompible, no deteriorable y de bajo costo. Para su higiene, lo adecuado es desarmar la inhalocámara y lavarla con agua jabonosa, agua y jabón, y dejarla escurrir sin secar. La técnica de inhalación: inicialmente colocamos la medicación y el suero fisiológico en el recipiente del nebulizador. Se conecta la fuente de oxígeno y se abre el oxígeno, como habíamos dicho, a un flujo entre 6 a 8 litros por minuto, verificando la formación de niebla o nube de aerosol. Se coloca el paciente en posición sentado o semisentado y se coloca una mascarilla facial adecuada al tamaño del paciente, es decir, que cubra nariz y boca sin nebulizar los ojos. En los pacientes mayores de 5 o 6 años, lo correcto es la utilización de la pieza bucal. Bueno, para realizar correctamente la técnica de inhaloterapia, el paciente debe estar sentado, se coloca el inhalador en forma vertical, en forma de L, se agita vigorosamente durante 30 segundos para obtener una mezcla homogénea del fármaco y sus propelentes. Se conecta el inhalador a la inhalocámara y se verifica que el tamaño de la máscara sea el adecuado a la cara del paciente. Una vez colocada, tratamos de sellar en forma hermética la máscara a la cara del paciente y se realiza la inhalación, que trataremos de coordinarla con la expiración del paciente. Una vez realizada, se cuentan 5 o 6 respiraciones del paciente o se cuenta hasta 10 segundos aproximadamente para favorecer el depósito de la medicación a nivel pulmonar. Una vez terminada la técnica, se retira y para realizar la segunda inhalación se repite el procedimiento. Se agita nuevamente y se vuelve a realizar la inhalación.